Bien, chicos, entonces, la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy va a tener que ver puntualmente con una tarea que es relativamente frecuente, se puede implementar en varias tecnologías con varias propuestas de la sintaxis de varios lenguajes. Entonces, una forma que ante una determinada tarea, digamos que se nos propone una forma de hacer esa tarea, sería, bueno, lo van a ver mucho también el año que viene, especialmente, como, ya, como les comentábamos, en algún momento van a tener que elegir tecnologías, formas de persistir datos, entornos, lenguajes, etcétera, ¿sí? Entonces, hoy lo que se estila muchísimo es poder identificar qué cosa es lo que se necesita hacer y dejar el cómo a implementaciones a través de librerías o de frameworks o de módulos prediseñados. Obviamente, si uno pudiera a partir de esos módulos de referencia hacer reconfiguración, adaptar y rodear eso de lógica o agregar algunos elementos de la lógica, ¿verdad? Generalmente con manejo de estructuras, con ciclos y con decisiones, mejor. Pero lo que tenemos que reconocer, a lo mejor rápido, cuando vean estas herramientas nuevas, es que nosotros no vamos a reinventar, por ejemplo, desde el cero absoluto, cómo hacer un PDF desde PHP, por ejemplo, ¿sí? O cómo subir una imagen. No podemos, digamos, espontáneamente inventar de la nada la forma en que cada lenguaje lo propone. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Tener algún código de ejemplo de la documentación oficial, o bien material que se saque de la bibliografía o de algún eh, sitio de estos foros, digamos, especializados en desarrollo, etcétera. Seguramente lo que necesitamos hacer, alguien ya lo hizo, en algún momento lo publicó, de ahí surgieron, digamos, ramas de preguntas, de ideas, etcétera. Entonces la idea sería poder, ya sea del lenguaje original, de la documentación original, ver cómo lo propone el lenguaje y de ahí sobre eso hacer adaptación. A modo de ejemplo, si por ejemplo necesitáramos subir una imagen desde una página web hacia el servidor, seguramente en algún momento lo tendrán que hacer, lo tendremos todos que hacer con el lenguaje que se nos proponga. O sea, en algún momento lo haremos con Python, quiero decir, en algún momento de la vida, ¿sí? Ahora nos toca hacerlo con PHP, otros lo harán con Ruby, pero la idea sería, bueno, hay un lenguaje del lado del servidor y una tarea, que es subir una imagen, por ejemplo, desde el cliente, desde una página web hacia el servidor, con todas las posibles variantes que puedan surgir. ¿Está? ¿Cuál sería una forma de hacerlo? Bueno, una forma que se propone sería, bueno, poner acá, googlearlo, la famosa googlear. Bueno, queremos hacer el upload, ¿verdad?, de una imagen, de un archivo o una imagen en PHP o de algún file. Entonces, por ejemplo, podemos entrar acá a la referencia de la W3 School, que tiene documentaciones oficiales de varias tecnologías, ¿sí? Más allá del sitio oficial del propio PHP. Entonces, si uno se pone estos micro objetivos, de decir, bueno, en otro momento lo que quiero hacer es, porque estoy haciendo, no sé, un jueguito, que cuando pase el mouse por encima de una imagen, se emita un bit, o sea, un pequeño sonido. Bueno, tendría que ver cómo se dice el mouse move en JavaScript, cómo se tiene que poner en HTML un control de audio, dónde le paso el formato del sonido, cómo se le pone el play, etcétera, ¿sí? Seguro que ya esa tarea está realizada, no la podemos inventar desde cero absoluto, hay que guiarse de la sintaxis de los lenguajes. ¿Está? Entonces, esto lo hacemos acá en forma explícita como para que si después cada equipo dice, bueno, nosotros a lo que nos había pedido, digamos, nos pareció que estaba bueno esta tarea puntual, entonces bueno, hicimos esa adaptación a partir de un código inicial, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que sí podríamos reconocer de acá? También vamos a ir repasando algunas de las llamadas ideas eje o estas ideas fuertes que yo necesito de alguna forma que cada uno las exprese en la
exposición o en algún momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros sí podemos identificar de acá? ¿Qué es lo que sí nos parece conocido? No absolutamente todo, pero alguna cosa tenemos que reconocer. Por ejemplo, ¿cuál? El action. Perfecto, el action. Tenemos un formulario en donde sabemos que el atributo action indica que el atributo action indica en el tag de apertura de un formulario el destino, o sea, el script del lado que del se va a cargar. servidor al cual van a ser enviados los datos del formulario. Perfecto. También algo debemos recordar de método. Sí. ¿Qué El indica? post, el post mandaba la información, pero no se veía en la URL los datos que se enviaban. ¿Era Exacto. así? Perfecto, sí, sí. Es decir, siempre sí se genera la llamada cadena GET. La cadena GET es Claro. una forma de pasar parámetros a un script que está del lado del servidor a través de la URL directamente. La cadena GET no necesita obligatoriamente tener asociado un formulario de origen, se puede pasar directo por la barra de dirección. Si uno lo quiere asociar a un formulario, Profe, es. como, perdón, sí, Sí, no, no, dime, no, yo le iba a preguntar si eso, el post era lo que nosotros veíamos en la pantalla. Es así, ¿verdad? lo que vemos en la O sea, URL, la publicación. lo que si lo vemos en la URL, lo hemos pasado por GET. Si no lo vemos en la URL, se pasó por POST. Pero lo que siempre sí se pasa, o sea, lo único que existe, digamos, las llamadas que acá tenemos, por ejemplo, destino.php y pasamos, no sé, el nombre y el apellido. ¿Cómo lo pasamos ahora al apellido? ¿Qué se pone? Antes de poner apellido, Ampersand, está el ampersand y ponemos apellido apellido igual y, el por apellido. ejemplo, la edad. Ampersand, edad, igual y la edad. ¿Está? Esto es lo que se denomina cadena GET. Y esta cadena es la que siempre sí viaja desde el cliente al servidor. Si uno la ve explícitamente en la barra de direcciones, es porque usó, si aparte estaba con un formulario de origen, es porque usó, ¿qué cosa? Get. Cuando uno usa post, la cadena get, que siempre sí se forma y siempre sí se envía por post, se envía a esta cadena, pero no se la ve en la barra de direcciones. ¿Se entiende? Pero la única forma hasta ahora que hemos visto de pasar información del cliente al servidor es a través de la cadena GET. ¿Se entiende? Esta cadena GET puede ir directo en la URL si la escribimos y si lo queremos hacer a través de un formulario y ponemos GET, la vamos a ver y si ponemos un formulario y ponemos el método POST, no la vamos a ver a la cadena. Pero la cadena siempre se llama así, cadena GET. Y pasa por POST en segundo plano, o sea, pasa oculta. ¿Está? ¿Qué sería lo nuevo acá con respecto al tag de apertura? Bueno, acá si nosotros queremos dar la posibilidad a que el formulario incluya un componente input de tipo file, que es el que permite, una vez que se renderiza, dibujar en el navegador un control para que uno seleccione un archivo exactamente al mismo estilo en que lo seleccionaría, por ejemplo, al archivo adjunto de un correo electrónico. En definitiva, la interfaz de un correo electrónico es un formulario HTML. Entonces, cuando uno pone adjuntar archivo, elige el archivo. Puede tener otros efectos cuando uno ve la carga progresiva de un archivo grande, etcétera, pero se implementa a través de un input de tipo file. Para que esto permita enviar todo un archivo al servidor, tiene que estar en el tag de apertura del formulario el length type, y esto se escribe siempre así, multipart barra fold data. Es decir, esto tiene que estar presente si hemos incluido un input de tipo archivo, de tipo file en el formulario. ¿Está? Ahora, si este tag está presente, este atributo es obligatorio, pero no ocurre lo complementario. Es decir, nosotros podemos mencionarlo siempre a length type por más que no utilicemos un input de tipo file. Pero si el input está presente,
siempre tiene que estar presente el length type. Si no, el archivo no viaja, el archivo no se traslada hacia el servidor. ¿Cuál sería la moraleja? Incluir siempre el length type. ¿Está? Si ustedes después trabajan, no sé, con Bootstrap, van a ver que ahí directamente los formularios aparecen con el tag de apertura form y nada más, porque eso hace solamente hincapié en los estilos, no en los demás atributos. Entonces acá ustedes también pueden tener un ID, pueden tener un class, que es para dar un cierto estilo, ¿sí? Nosotros, desde ahora en adelante, trabajaríamos por lo menos con estos tres atributos. Action, a dónde son enviados los datos. Method, de qué forma son enviados los datos. Y el length type para potencialmente habilitar el envío de archivos. Y el input, para que se habilite el envío de archivos, tiene que ser de tipo file. Y esto ya lo sabemos, que es un input de tipo submit. ¿Está? O sea que esto ya está como básicamente y rápidamente analizado. Después dice que para crear el archivo, o digamos el script, para subirlo al archivo tiene este formato. Entonces, solo para hacer la versión más directa, no vamos a cambiar casi nada. Vamos a dejar las variables en inglés, pero uno después dice, bueno, si esta es una propuesta que da el lenguaje para implementar la subida de cualquier tipo de archivo, esto está adaptado solo para imágenes, bueno, lo probamos, hacemos un micro ejemplo, se lo prueba al código y una vez que ya lo tenemos andando, podemos copiarlo y lo vamos a adaptar. ¿Está? Bueno, ¿qué querrá decir este target view? Bueno, que el archivo, si cumple todos los requisitos, se va a tener que alojar en algún lugar en el servidor. Entonces, ¿en qué lugar? En este caso, en la carpeta que está indicada como contenido de esta variable. ¿Está? Después, ¿cuál va a ser en definitiva el nombre del archivo? Lo que une el nombre del directorio con la barra más lo que se llama, y después nosotros vamos a poder utilizar especialmente esto que ahora está en azul, que es en definitiva el nombre del archivo que estamos por subir con su extensión. ¿Está? ¿Qué es lo que aparecería acá como nuevo? Fijémonos que, a diferencia de lo que es pesos-get y pesos-post, por el cual viaja que la cadena get, porque esto es texto, puede ser un texto muy, muy extenso, pero en definitiva es un juego de caracteres. Para poder recibir el archivo, lo tenemos que hacer en ¿qué? Arreglo superglobal. El arreglo que se llama files. ¿Sí? Ahora, algo que no habíamos visto acá todavía. Ya sabemos que el input de tipo text, file, password, submit, etcétera, pero en especial estos, por ejemplo, tienen ¿qué cosa? Se sugiere que tengan el atributo name y el ID. ¿Para qué sirve el atributo name? Bueno, para ayudar junto con el modo de envío a que se forme una variable en el servidor. Y el ID, básicamente para manipular ese control con JavaScript. No es obligatorio, pero sí conviene que los dos tengan el mismo valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el archivo de origen, el HTML de origen, el nombre del input de tipo archivo es file to upload, o sea, el archivo a subir, que es esta referencia que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, todo lo que es name o el nombre temporal, el tipo, el tamaño, etcétera, bueno, estas ya son propiedades, digamos, que le pertenecen a PHP, ¿sí? O sea, la forma de escribirlo, quiero decir. Aquí tenemos una variable. Esta variable va a indicar, en este caso, con 1, que por ahora se considera que el archivo es correcto, y si se produce algún tipo de error, vamos a pasar la variable a 0. Para cuando nosotros hagamos uso de este control como parte del formulario que queramos dar de alta, ¿sí? La validación va a ser en principio por el tamaño del archivo. Si recibimos, digamos, un tamaño 0, es que no fue enviado el archivo. ¿Sí? Em, Después, acá, por ejemplo, el tipo de imagen. Esto no lo vamos a ver tampoco letra por letra. Es un rápido repaso de cómo se puede adaptar algún código
de alguna tecnología o de algún lenguaje para hacer una determinada tarea. Esto lo que nos indica es solamente el apellido, es decir, la extensión del archivo, ¿sí? Lo pasa a minúscula con esa función, el path info de este archivo, ¿sí? Esa es la forma de decir, bueno, cuál es la información del camino del archivo, y acá solamente queremos la extensión. Esto no hace falta memorizarlo, ¿sí? Cuando lo necesitemos, saber dónde buscarlo y poder adaptarlo al código. Acá se van haciendo una serie de validaciones, pero están puestas por separado. Dice, bueno, si el archivo que queremos subir ya existe, consideramos que hay un error, y aparte hay un eco. Después nosotros vamos a anular esos ecos, y solamente vamos a mantener las variables, pero no vamos a escribir nada en la salida, ¿sí? Por ejemplo, si queremos verificar el tamaño del archivo, ven que acá hay distintas porciones de código para distintas validaciones. Si el archivo ya existe, cuál es el tamaño del archivo, cuál es la extensión del archivo. O sea, este ejemplo muy puntual trabaja con ¿qué? Con archivos de imágenes en estos formatos: JPG, GIF, PNG, JPEG. Pero si uno quisiera adaptarlo, podría ser para uno de los ejercicios del llamado enunciado alternativo del taller, decir, bueno, haga un pequeño script que verifique que solo puede enviarse un archivo PDF. ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar este i y poner una sola mención para la extensión PDF. Y podríamos hacerlo para ver si la extensión es igual a PDF o si es distinta de PDF. Bueno, ahí ya tocamos lo que sería el if, el operador relacional, la extensión. También lo podemos hacer con archivos comprimidos. Si queremos subir solamente un archivo de Office, pondríamos solamente las extensiones de Office. ¿Está? Entonces, uno puede, cuando sabe qué tarea quiere hacer, ir adaptando o reconfigurando. Acá nos da una versión que integra todo lo que se va explicando por separado. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Cómo lo podríamos intentar reproducir en nuestra máquina a nivel local? ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, tenemos nuestro workspace. Hacemos clic derecho, nuevo proyecto. Ponemos, por ejemplo, acá, proyecto PHP. Y bien, ponemos qué cosa. Vamos a poner ejemplo de imágenes. Y ponemos fin. ¿Está? Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Parece obvio, parece evidente, pero al menos dejémoslo rápidamente registrado como para decir, bueno, cuando me toque hacer esto en otra tecnología, usando un framework, con otra sintaxis, otro lenguaje, ya, bueno, aunque parezca obvio el proceder, bueno, conviene documentarlo, ¿sí? Lo mismo cuando se trabaja con eh, las librerías para hacer gráfico estadístico, para cuando usábamos el QR, el PDF, etcétera, ¿sí? ¿Qué tendremos que crear acá? Dos archivos. El primer archivo se va a llamar como origen.html, por ejemplo. Un archivo HTML común. Pero podría ser PHP si necesitáramos después hacer una generación dinámica. Otro archivo. Clic derecho, archivo, por ejemplo, destino.php. Ese sí tiene que ser un archivo PHP. ¿Y ahora qué hay que hacer? Este código, ¿en dónde va? Destino, PHP. El destino. Y este, Ese iba embebido en el PHP, en el de HTML. claro, y en el de HTML ponemos el código HTML. ¿Sí? Entonces, ponemos esto acá y esto por acá. Solo lo estamos entre todos haciendo despacio porque esto va a dar pie a que sobre alguna de estas llamadas ideas eje, no es algo seguro todavía, lo tenemos que charlar entre hoy y mañana, hoy con ustedes, mañana con la otra comisión, está la posibilidad de que podamos tener, digamos, la chance de que ustedes hagan micro reuniones personales, o sea, ustedes van a estar solos ante su Zoom instalado, comparten pantalla y desarrollan una micro pequeña actividad sobre alguna de las ideas que yo considero, como ya les decía, las ideas clave, ¿sí?
pero que no dure más de 1 minuto. Y en algún momento, se hace mucho, digamos en el segundo año, no lo vamos a hacer, esto solamente a lo mejor los videos cortitos sí, pero bueno, si no es una tarea que les quite mucho tiempo o agregue ya mucho estrés por el tema de las fechas y de las demás materias. ¿Está? Pero generalmente lo que se hace es un drive en donde esas micro tareas ustedes las van documentando, las suben y en algún momento el profe las ve. Y ya no hace falta tomar eso en el trabajo, digamos, de la defensa. ¿Está? Pero de esas preguntas clave que yo les digo, no importa qué tiempo lleve, habrá que organizarlos. Yo necesito escucharlos de forma individual de cada uno de ustedes. ¿Está? Entonces, una alternativa sería, confío en que lo van a hacer solitos, en privado, en su casa. Ya vamos a dar un ejemplo de esto que yo les comentaba. ¿Sí? Lo puedo poner como alternativa. El que quiera lo hace y el que no, bueno, se le pregunta después en vivo en el momento en que hace la defensa. O sea, en un momento hacemos un ejemplo de eso. Este es bastante más extenso, o sea, no va a ser de este estilo porque lleva un poquito más de tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Qué tendremos que adaptar acá? Más allá de esto, ¿no? Esto ya sería un detalle. Entonces podemos poner, por ejemplo, eh, seleccione la imagen. Eso está en español, no hay problema. ¿Qué más tendríamos que cambiar? Esto En obviamente. H, Exacto. Acá en vez de poner upload, podemos poner ¿qué? destino, Exacto. Destino.php, esto queda igual, esto tiene que estar sí o sí. Y ahora lo que vamos a hacer es adaptar para que, bueno, veamos dónde se tienen que hacer los cambios, el nombre del control. ¿Sí? Así que bueno, ya seguimos en 1 minuto haciendo esto. Lo que vamos a hacer entonces, por ejemplo, acá en donde dice el name del control, que es de tipo file, vamos a poner, por ejemplo, archivo subido. Y ya sabemos que no es obligatorio, pero conviene que ese mismo valor esté asociado en el atributo ID. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que modificar en destino.php? Lo hagamos por única vez, ver qué tiempo lleva hacerlo con, digamos, velocidad normal. No lo vamos a cambiar a los nombres de las variables todavía. Bueno, ni para este caso no lo vamos a hacer. Los mensajes tampoco, pero por ejemplo, acá donde dice File to Upload, una sugerencia, quizás ahora no se vea del todo la utilidad que tiene esto, pero uno podría decir, bueno, yo tomo este pedacito de código, lo pego en Word, y en otra hoja voy y pego, o imprimo todo o parte de este código. Entonces la idea sería poder ver qué vínculo hay entre este archivo, que en este caso es sobre el arreglo super global files, con el nombre del control file to upload. Uno, digamos, aplica acá un flujo, lo mismo aquí, y ya podría decir, bueno, esas dos tecnologías, digamos, están ligadas a través de ese control. ¿Sí? Nosotros ya estamos acostumbrados a esta relación entre HTML y PHP con envío de formularios, pero bueno, con cualquier otra tecnología habría que hacer esa misma adaptación. Entonces acá vamos a ir poniendo el nombre que tiene el archivo que se sube. Este submit verifica que efectivamente se haya enviado el formulario. Esto lo vamos a poner acá. Después vamos a ir cambiándolo por acá. También se menciona aquí, se menciona aquí, y ahí termina. Entonces, básicamente con esto ya tendríamos el código de base. Por ejemplo, ¿qué tendremos que tener en cuenta ahora? Esto recibe, nosotros lo vamos a ver a nivel local, entonces quizás no tiene tanta eh, emoción, por así decirlo, porque uno dice, bueno, al final transfiero un archivo desde mi máquina hacia mi propia máquina. La idea sería que si después uno puede gestionar, aunque sea temporalmente, una cuenta gratuita en alguno de los hostings que dan soporte para MySQL y PHP, subirlo a internet, al script, preparar en el
servidor, digamos, la carpeta, y después usarla desde el cliente, o sea, usarla desde nuestra máquina y ver que efectivamente el archivo sube al servidor. O sea, todo lo que acá ocurre a nivel local, ya saben que es exactamente igual, letra por letra, a lo que ocurriría si el script estuviera en línea, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que hacer dos cosas. Crear la carpeta Abloa, o bien crear una carpeta y renombrarla acá. Por ejemplo, que se llame imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, nuevo folder, y le vamos a llamar imágenes a esa carpeta. Ya tenemos creada la carpeta. Esto es lo que en algún momento usaremos si quisiéramos, una vez verificado que el archivo es correcto por la extensión, por el tamaño, etcétera, y quisiéramos guardar el nombre de ese archivo en una base de datos. Generalmente lo que guardamos es el nombre y la extensión del archivo. Y el archivo físico permanece como recurso externo de la aplicación en una carpeta o directorio. ¿Está? Bien. Bueno, hagamos una primera prueba. No lo vamos a hacer ahora, pero esto se podría, dos alternativas: poner en español o bien suprimir directamente los ecos. Otra posibilidad es cambiar el sentido que tienen el que se haya hecho correctamente la subida del archivo o no. Si nosotros después lo incorporamos al estilo de los tantos que hay, que nosotros habíamos propuesto, ¿sí? Ya sabemos que 0 indica que no hay errores y un 1 indicaría que sí hay un error. Por eso, en programación, los diccionarios o los glosarios son muy importantes a la hora de decir, bueno, qué valor significa qué estado para tal situación. ¿Está? No es el caso ahora, porque esto es solo puntualmente para este ejemplo muy chiquitito. Pero si lo quisiéramos adaptar, quitándole o agregándole lógica al comportamiento básico, tengamos en cuenta que esto podría llamarse, por ejemplo, error de subida, y poner 1 cuando hay un error y 0 cuando está ok. ¿Está? Bueno, ¿cómo haríamos la prueba? Hagamos una primera prueba. Tenemos que invocarlo al script. Ya lo hemos adaptado. Vamos a poner acá localhost, eh, programación 2, comisión 4. Después, el proyecto se llama ejemplo imágenes. Y el archivo se llama origen.html. Entonces, bueno, se renderiza y está sin estilo, sin nada, solamente el HTML puro. Por otra parte, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a venir acá, jump, htdocs, comisión 4, ejemplo imágenes, y acá tenemos la carpeta imágenes. Entonces entramos en esa carpeta. Acá, algo también típico, clásico, ponen Windows, flecha izquierda, y eso va a la mitad de la pantalla, y acá Windows, tecla derecha, y ahí tienen la otra mitad. ¿Está? Veamos. Puede ser que salga en la primera ejecución, y si no, ¿qué se hace? Se cambia, se corrige el error, se pone el índice correcto, las variables, etc. ¿Sí? Ponemos acá seleccionar archivo. Vamos a ir, por ejemplo, a donde dice imágenes de prueba, y acá tenemos ya algunas imágenes. Entonces pongamos, bueno, cualquiera, por ejemplo, Frankenstein, ¿sí? Ponemos abrir. Y ahora, cuando hacemos, bueno, acá hubiéramos puesto un texto que diga subir imagen, ok, o cualquier otro texto, probemos. ¿Y qué dice? El archivo es una imagen, y esperamos un momento y ya vemos que ahora el archivo está transferido hacia el servidor, que en nuestro caso es nuestra propia máquina local, pero fue depositado en esa carpeta, ¿sí? Entonces ponemos acá lista y ponemos iconos. ¿Está? Bueno, acá si queremos repetir esto, podemos hacer ya, por ejemplo, poner un hipervínculo que nos diga, por ejemplo, volver, y hacemos clic para ir a origen, HTML de nuevo. ¿Está? Y nuevamente probamos, ponemos acá seleccionar archivo, probamos con la Celestina, por ejemplo, hacemos clic en abrir, subir imagen, y ya queda subida la imagen, ¿sí? Bueno, ¿se entiende, chicos, la idea? La idea básica, Sí, o profe. más o menos.
¿Cómo la ven? ¿Complicada? ¿Fácil? Más o menos. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Más allá de la utilidad que tiene en sí mismo poder subir un archivo. De ahí ya vienen una serie de inquietudes, como se les decía. Bueno, si, por ejemplo, esto fuera para la entrega de algún práctico que esté en formato zip solamente. Bueno, ya sabemos cómo transferir un archivo. Habrá que adaptar lo que sería el destino de, no sé, o recepción de archivo zip o de archivo comprimido. Entonces, si podemos verificar lo típico del archivo, la extensión y el tamaño. Si esas dos eh, características están dentro de lo que necesitamos, lo aceptamos al archivo, lo transferimos a alguna carpeta. Y si es de una extensión diferente o tiene un tamaño que está fuera, digamos, de lo que se solicitaba, bueno, simplemente falla la, la subida del archivo y se puede personalizar acá con un texto, digamos, un texto simple. ¿Está? Pero bueno, la esencia sería, ante una determinada tarea, ver cómo podemos hacer para eh, encontrarnos con alguna propuesta que ya dé el propio lenguaje. Ya sabemos tanto los componentes como los lenguajes, IDE, todas esas herramientas son especialmente muy bien documentadas por las empresas que las desarrollan esas herramientas para, bueno, fomentar su uso. ¿Está? Esta es la forma en que, bueno, PHP propone de forma sencilla o simple transferir un archivo desde el cliente hacia el servidor. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a crear ahora, para hacer un repaso de esta idea, lo siguiente. Vamos a crear un proyecto con el nombre de la clase, con la fecha, 2020-11-09, y ponemos acá. Entonces, con respecto al enunciado, de nuevo, lo que sería uso básico de imágenes, lo que podrían hacer es lo que hicimos hasta, digamos, recién, con alguna pequeña adaptación. Entonces diríamos, bueno, partimos desde lo que es el script de ejemplo que da la página de la W3 School, y lo que hicimos fue un pequeño ejercicio en donde lo que vamos a hacer es validar que se suba solamente un archivo PDF al servidor, y que se sube cualquier otro tipo de archivo de un mensaje de error. ¿Está? Por ejemplo. Entonces uno ya puede ver que pudo hacer o replicar adaptándolo a ese ejercicio. Lo mismo para el componente QR, lo mismo para lo que es el PDF. ¿Está? Tanto el QR como el PDF lo tienen, de nuevo, los llevamos en la clase del martes de la comisión 2, de lo que hubiéramos visto el jueves pasado, sí, pero bueno, lamentablemente me sentía muy mal, no pude. Pero al menos está ahí documentado en detalle, ¿sí? Em, una tarea, una propuesta para el que la quiera desarrollar por cuenta propia, como una micro reunión, digamos, privado del Zoom, sería, bueno, eh, un minuto, 1 o 2 minutos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para crear desde cero una base de datos en MySQL y hacer la importación de un script? Acá lo que tenemos, por ejemplo, es un proyecto nuevo, que es este. Vamos a cerrar esto. Bien, ¿sí? Bueno, eso, eh, que es el proyecto vacío, lo que va a contener son los archivos, por ejemplo, lo que yo les he pasado ahora por el grupo de WhatsApp, y que decía taller, vamos por acá, eh, es este archivo, que es el taller comisión 4. ¿Está? Bueno, cuando uno crea un proyecto desde Eclipse vacío, y esto puede ser el código fuente de algún componente, o puede ser lo que nos pase algún compañero de equipo de desarrollo, etcétera, ¿sí? Copiamos esto, lo pegamos acá, lo pego directamente desde el Eclipse, ¿sí? Bueno, y estamos en este punto, ¿sí? Estando en este punto, uno podría hacer, digamos, la explicación de cómo se sigue preparando, digamos, este proyecto. ¿Qué es lo que tendremos que hacer ahora? Porque esto está conectado a una base de datos, que nosotros la pasamos, teníamos una convención de que esté
para nosotros en la carpeta SQL. Está el nombre del script. ¿Sí? Entonces, desde este punto, si uno estuviera en una reunión en privado, en Zoom, ¿qué es lo que podría decir? Bueno, ahí uno diría, bueno, pongo y comienzo a grabar. ¿Está? Yo, esta tarea, lo que estamos por hacer en estos 2 minutos, es algo que yo necesito escucharlo sí o sí de todos y de cada uno. Tienen que demostrar que sí lo saben hacer. ¿Está? Lo podemos hacer con cada uno en vivo, en el tiempo en el que se esté defendiendo el taller, y si uno ya quiere ir ganando ese tiempo, lo hace todas las veces que necesite practicar por su cuenta, y después en un drive me pasa la dirección y me dice, profe, lo que nosotros como equipo vamos haciendo, lo que yo voy haciendo en particular, lo dejamos en este drive, usted entre, haga doble clic y lo vea el videito de 1 minuto, ¿sí? Para que no sea tan pesado el tener que escucharlo en ese momento. Pero esto es una de la lista, la larga lista de ideas clave, es lo que tengo que poder escuchar sí o sí de cada uno, ¿sí? Hagamos como un simulacro. Entonces empezamos a grabar. Entonces diremos, ya tenemos acá el código del proyecto, entonces lo que tenemos que hacer, una variante en forma directa, sería entrar, por ejemplo, a phpMyAdmin, crear una base de datos nueva, vacía, haciendo clic en página de inicio. Acá podemos elegir la opción bases de datos y colocar el nombre de la base de datos. Por ejemplo, DB, eh, vamos a ponerle taller comisión 4. Solamente necesitamos colocar acá el nombre de la base de datos sin espacios en blanco, sin guiones, ni guiones altos, ni guiones bajos, solamente el nombre y hacer clic en crear. El siguiente paso sería, bueno, seleccionar la base de datos haciendo clic en el panel de la izquierda. Después, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la opción Importar. importar. Hacemos un clic en importar, un clic en seleccionar archivo y tenemos que dirigirnos a donde esté Archivo SQL. el archivo, exacto. El archivo SQL, que para este caso particular está en htdocs, está en el workspace, está en el proyecto, está en la carpeta SQL, y acá seleccionamos el archivo con extensión SQL. Hacemos clic en abrir y clic en Profe, continuar. Sí, ¿es necesario, digamos, o sea, o influye ahí que esté, por ejemplo, en UTF-8 o que esté en otro tipo de codificación en el no, momento de importar? no, no, solamente hacemos la importación del script, ¿sí? O sea, la forma, como les decía, más directa. Cuando uno dice, vamos a crear la base de datos, es así. Clic en inicio, clic en base de datos, el nombre de la base de datos y clic en crear. ¿Está? Después, bueno, Bien, sí, otra consulta. sí, dime. Ahí en el papelito que tenía usted, en la parte donde yo hace rato le preguntaba que no entendía el último punto de SQL, ajá, ese que diseñe su ejecución, Ajá. eh, ¿eso hace referencia a lo que está haciendo ahora o es otra cosa? Bueno, no todavía. Lo que estamos haciendo ahora es previo a esto, porque necesitamos las tablas para poder armar las sentencias de SQL, pero esa es la parte que viene ahora, ¿sí? Ah, bien. Entonces ya llegamos ahí, pero veamos. A partir de tener, digamos, la ejecución del script, ya sabemos que un script es un archivo de texto plano que contiene texto que esté en un formato especial para poder ser ejecutado, digamos, por un intérprete, en este caso por eh, el motor de MySQL, por eso el script se llama script de SQL, porque en su interior contiene sentencias de SQL, ¿sí? Cuando en algún momento necesitamos transferir la base de datos a otra máquina, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Un clic en la base de datos, que está en el panel de la izquierda. Un clic en exportar y un clic en continuar. Y acá se genera el archivo SQL con el estado actual de las tablas y de los registros. Y si lo quisiéramos ver, hacemos clic derecho, editar con el Notepad++, y acá vemos el script que se acaba de generar. ¿Está?
Bueno, y con eso ya terminan el videito y ya han podido demostrar cómo entrar al PHP crear una base de datos vacía, importar un script y después exportar una base de datos generando a su vez otro script. ¿Está? Para Profe. no, para no hacer eso con todos y cada uno en vivo, en el momento en que expongan, si cada uno lo quiere ir haciendo en estos días, lo hace, me avisa y yo lo veo y ya lo tildo como que ya ese punto lo sabe. Dime. ¿Hasta qué Ah, fecha bien. tenemos para hacer esto? Bueno, el taller es desde este momento hasta el, bueno, para nuestro caso va a ser el 23. Reiteramos que el día 23 es no laborable porque es el feriado de la soberanía, pero lo vamos a tomar al lunes como si fuera un lunes común y corriente, ¿sí? En cualquier momento desde ahora hasta el día 23, en que el equipo ya tenga desarrollada la consigna, coordinamos una reunión, hacen la defensa y ya están desocupados, ¿sí? Entonces no esperen al último día, sino que es cualquier momento desde ahora hasta la fecha límite, que para nosotros va a ser el lunes 23. En realidad la tentativa debería ser entre el 16 y el 19, ¿sí? Porque este es el último día oficial que tenemos de clase. Profe. La planilla, la situación final de cada uno de ustedes va a estar el día martes 24 a las 18 horas. No hay día posterior a eso, ¿sí? Dime. Bueno, entonces sería, digamos, supongamos que bueno, con el equipo queremos hacer así como los videos que dice usted, entonces sería por parte, digamos, lo iríamos subiendo hasta que, bueno, muestre, digamos, en pequeño video todo el desarrollo del sistema. Por ejemplo, supongamos que Los en una videitos, parte del... los videitos son Ajá. sobre lo que se llaman las preguntas clave o las preguntas extras. Ah, bien. La defensa es la que se hace en vivo. Hay una reunión en Ah, privado bien. solo con el equipo y ahí el equipo muestra y explica lo que hizo. No es que van a Ah, defender, bien. no defienden por video, no tiene sentido eso. Ah, bien. Pero las micro tareas, otra micro tarea sería, por ejemplo, que podemos también como registrarla, eh, a ver, eh, para después ir directamente a lo que es lo que se ha desarrollado en esencia, digamos, del taller, ¿sí? Una micro tarea podría ser una que explique cómo trabajar con cadenas GET. Entonces, hagamos, si quieren, porque no está mal, otro ejercicio chiquito de lo que sería una micro tarea. Entonces, tengo que pasar esa lista de cuáles son las preguntas que no puedo no hacer, es decir, de qué me tengo que asegurar de que sí saben hacer, que sería básicamente armar un formulario HTML, enviarlo al servidor, o la pregunta complementaria, ¿cómo hace un servidor, verdad? Un servidor web para recibir datos desde un cliente web. Bueno, una posibilidad es trabajar con la llamada cadena GET. Entonces, ¿cómo lo haría? Yo diría, bueno, por ejemplo, si queremos, empezamos como una micro, digamos, simulación. Esto optativamente lo puede hacer cada uno, si no lo tendré que ver en vivo con el resto del equipo ahí también de testigo en el momento en que hagan la defensa. Pero otra posibilidad es, bueno, ¿cómo podemos hacer para transferirle información a un script del lado del servidor, en particular con PHP? Una forma simple, algo directo, algo que sea como el concepto. Es muy conceptual, ¿sí? Bueno, podríamos crear, por ejemplo, un nuevo proyecto, un proyecto PHP, y este proyecto se puede llamar, por ejemplo, qué sé yo, datos. Bueno, ejemplo, datos.php. Disculpen, este es el nombre del proyecto. Entonces, ponemos acá ejemplo datos. Acá podríamos hacer un nuevo archivo PHP que se llame, por ejemplo, saludar.php. ¿Sí? Lo que nosotros podríamos hacer desde la perspectiva de PHP para recibir información de un cliente es pasarlo, todavía no hace falta que esté asociado a un formulario,
pasar una cadena get, lo que habíamos dicho al principio. ¿Cómo la vamos a recibir? Pues vamos a poner acá, por ejemplo, el nombre, igual, pesos-get, que es un arreglo súper global de PHP, en donde podemos analizar las partes de la llamada cadena get de una URL, que se escribe directamente en la barra de direcciones del navegador, y poner, por ejemplo, nombre. Y vamos a, por ejemplo, si ya conocemos el formato que va a tener esa URL, recuperar cada una de las partes que necesitemos, y tener acá, por ejemplo, la edad. Y después podemos poner acá un eco, y acá podríamos poner, por ejemplo, qué sé yo, H2, eh, bueno, vamos a poner su nombre, es, ¿está? Ponemos acá el nombre de la variable, y tiene el nombre de la variable peso, edad, año. ¿Está? Entonces, bueno, uno diría, ¿cómo hacemos para procesar si estuviéramos en el lado del servidor con, inventemos, con Eiffel, que es el nombre de un lenguaje? ¿Está? Bueno, ¿cómo hace Eiffel para procesar la URL de un cliente y poder volcar esos datos en variables y poder usar? Y no tengo la menor idea. Pero bueno, ya lo sabemos hacer al menos con PHP. Entonces, el tema de haber estado por ahí tanto tiempo con esto en particular hace como que suene ahora muy trivial o fácil, pero lo importante es llevarse la idea o el concepto de decir, bueno, tenemos que ver cómo hacerlo en la tecnología que nos requieran o nos soliciten en cada caso, y lo mejor es hacerlo con micro ejemplos. ¿Está? Entonces, acá, ¿cómo lo podríamos utilizar esta mini aplicación? Se llama ejemplo datos. Entonces, acá lo que podríamos poner es ejemplo datos.php. Acá ponemos un signo de pregunta cerrado, que es la indicación de que comienza el pasaje de parámetros get. El script se llama saludar.php. Acá en realidad va, perdón, en la barra, ¿sí? El nombre del proyecto, el nombre del script, la extensión, el signo de pregunta, y ahora hay que colocar qué cosa. Bueno, nombre igual Juan, ampersand, edad igual 23. ¿Está? Bueno, entonces acá se recibe, digamos, el nombre Juan y la edad. ¿Está? Bueno, más allá de la codificación que tengamos configurada ahí. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? La idea es cómo poder hacer Sí, profe. el análisis de una URL de la cadena GET. La cadena GET es lo que ya habíamos dicho, lo que en definitiva siempre se envía desde el cliente al servidor. Puede ser visible si está a través de un formulario que se envía con GET, o bien visible porque la estamos escribiendo en forma explícita. Y si no, la cadena GET puede pasar en segundo plano oculta si se utiliza un formulario y el método POST. ¿Está? Entonces, eso también es importante de decir, bueno, ¿cómo hago para recuperar datos desde una URL? ¿Está? Bueno, ese sería otro también, otra pregunta, digamos, clave, ¿sí? Con respecto a lo que aparece acá en la primera propuesta de lo que es el enunciado del taller, nosotros seguramente vamos a crear una base de datos vacía y después tienen que decidir cada equipo cuáles son los datos que va a tener la tabla. Le pedimos una sola tabla, ¿sí? No hace falta que creen una aplicación con 200 tablas. Nos interesa más que se puedan ver una variedad de tipos de datos para las columnas de la tabla, ¿sí? O sea que se puede trabajar con una tabla y que esa tabla tenga, por ejemplo, un campo de tipo cadena, que es la que ya tiene, digamos, este ejemplito que habíamos trabajado, ¿sí?
un campo, por ejemplo, de tipo fecha, otro que sea un float, otro que sea un número entero, pero un número entero que sea como parte de los datos, no el ID que ya es un entero, pero que es como transparente, sino un valor que sea un número entero. Por ejemplo, el stock de la cantidad de unidades que hay de, no sé, latitas de tomate en un grafo, por decir algo, ¿sí? Entonces nos interesa más que se trabaje con diferentes tipos de datos para las columnas de la base de datos relacional y no la cantidad de tablas. Entonces, si un equipo voluntariamente, porque de nuevo, el taller exige una sola, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una aplicación con 15 tablas, bueno, las 14 tablas que hacen después de la primera no suman otras. Y no pueden decir, no, porque nosotros quisimos hacer una aplicación con 20 tablas y no nos dio el tiempo. Bueno, pero nosotros solo exigimos una, ¿está? Todo lo que se puede hacer con una variedad de tipos de datos en una tabla se puede usar como base para después, bueno, más allá de lo que son también las relaciones que hay de claves foráneas entre distintas tablas, ¿sí? Ese tema tendrá que quedar un poquito, ya como para cuando pasemos la planilla, retomar cómo se puede trabajar con al menos una relación simple de una tabla con una clave foránea, ¿sí? Pero ahora solamente nos enfoquemos en esta idea eh, principal. Nosotros tenemos un navegador web, ¿sí? La esencia, el concepto que nos dirige. Tenemos una interfaz donde hay una serie de controles de HTML que se envían al servidor. Si queremos aplicar una de las propuestas para la capa de validación, podríamos decir el servidor, según el estilo de cada sintaxis del lenguaje con el que se trabaja. Podremos asociar una variable al dato que se recibe desde el navegador y aparte una variable para indicar si hay o no un error presente en el valor de la variable que se recibe desde la interfaz. Y después ver si es útil hacer una relación entre una variable de datos del lenguaje del servidor con una columna física en una tabla de base de datos relacional, ¿sí? Esas, digamos, son las ideas que tienen que estar claras. Después, si es que hay tiempo material de poder llevarlo a un código funcional, sería buenísimo, ¿sí? Pero nuevamente, se va a ver, se va a escuchar lo que expongan de todo lo que realmente sí pudieron hacer, lo que sí lograron hacer. En función de eso, vemos, ¿está? O sea, no es que es una cuestión binaria en donde si anda, tienen 10 y si hay una pequeña falla, recursa. No existe ya eso, ¿sí? Hay una enorme escala de grises en el medio, ¿está? Entonces vayan a las ideas esenciales, porque este año, bueno, hemos optado nuevamente por usar PHP, que es dentro de todo, bueno, en lo que casi todo Internet está escrito, ¿sí? Todo está casi soportado por completo con MySQL, ¿está? Lo que sí después van a cambiar son los estilos, digamos, de programación, pero eso nuevo que aprendan, algún framework, va a ser en base a estas ideas. Interfaz, la manipulación, digamos, de la lógica y de los datos, y después la persistencia en bases de datos relacionales. ¿Está? Las ideas son las mismas. Lo que va a cambiar es el cómo se dice en cada lenguaje que les toque, ¿sí? Bueno, con respecto a este punto, porque ustedes van a diseñar la tabla, o las, si quieren, pero yo pido una, y sobre esas tablas, sin que se tenga todavía que programar nada en PHP, solamente van a diseñar las sentencias de SQL más, eh, digamos, evidentes asociadas a esa tabla. Tomemos como, y después, bueno, sobre parte de esas sentencias habrá que hacer la codificación aquí. Es decir, sentencias de SQL pueden haber decenas y decenas de sentencias de SQL útiles. No todas se pueden codificar porque no va a haber tiempo, pero al menos, bueno, veamos una cuestión lógica. Creamos una tabla vacía. Originalmente una base de datos vacía, y ya teníamos un script genial, si no, empezamos con un diseño de tabla nueva,
Y acá, por ejemplo, se nos da eh, el diseñar esta tablita que tiene por ahora una sola columna. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que indicaría este punto? Que dice diseñe para ejecutar en forma directa en un cliente de SQL sin programarla algunas consultas sobre la tabla incluida en la aplicación. Bueno, esto ya lo hicimos, pero ustedes lo van a adaptar quizás con otro formato de tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que está indicando? Bueno, ¿cuáles son las sentencias de SQL que están asociadas con las ABM de esta tabla? Entonces uno diría, bueno, para un alta tendremos que ejecutar que puede ser el alta genérica y después el alta adaptada para esta tabla. ¿Qué sentencia se usa? Insert input. ¿Qué se pone aquí? El nombre de la tabla, ¿verdad? Values. ¿Qué tenemos que colocar acá? Null y, por ejemplo, para nuestro caso será, ¿qué cosa? El nombre de la categoría. ¿Está? Entonces, acá después esto se puede llevar, digamos, concretamente. Hacemos una segunda versión donde acá ya sabemos que la tabla se llama TBL categoría. Entonces, de lo que ahora está en azul, solamente necesitamos pasarle, y lo vamos a hacer con comillitas simples, el nombre de la categoría. ¿Está? Y esta es la sentencia que sirve para dar un alta en esta tabla. De hecho, si la probamos, no la codificamos a través de PHP, sino que la ejecutamos directamente acá. Pongámosle, por ejemplo, eh, acá el nombre de la categoría y pongamos, qué sé yo, calzado. ¿Está? Hacemos clic en continuar, se ejecuta la sentencia y ya tenemos esa categoría agregada. ¿Está? Ya saben, no tiene ningún tipo de importancia que el ID sea secuencial. Solamente importa que sea único, o sea que sea diferente. Esto después pasa por modificaciones, eliminaciones, etc. O sea que esto no tiene ningún tipo de relevancia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es la otra eh, sentencia básica? Yo lo que sugiero es que ustedes creen la base de datos vacía, creen la tabla y le van dando una serie de inserts directamente desde acá, como para tener ya una tabla con datos. ¿Está? ¿Cuál es la primer sentencia, una vez que la tabla está creada y dan por, digamos, directamente por un cliente, algunas altas? ¿Cuál sería la primera de las consultas que yo sugiero que implementen? Bueno, justamente el select. El select. Claro, porque si uno tiene la tabla recién creada y ya le da por el cliente algunos registros iniciales a la tabla, lo primero que quisiéramos hacer es ver si la podemos recuperar a esa tabla. No trabajar primero con una tabla vacía y después codificar en PHP el alta, sino crear la tabla vacía, hacer inserciones por SQL y primero hacer un select. Entonces, para el caso de las consultas, que hay una infinidad, entonces vamos a hacer, yo creo que básicamente dos. La primera sería, eh, estas son consultas, obviamente, para extraer información o datos. Bueno, por ejemplo, toda la tabla. ¿Cómo sería? Select, que asterisco from y el nombre de la tabla. Bueno, particularizado, acá sería select asterisco from tbl categoría. Ahí pondríamos el where. Bueno, si es para toda la tabla, ya sabíamos que en el caso de querer la tabla completa, el asterisco significa todas las, ¿qué? Todos los campos. Todos los campos, todas las columnas. Y como no está presente la cláusula where, va a traer por defecto también todas las filas. Entonces, por ejemplo, este caso de consulta, que es toda la tabla, bueno, acá lo pongamos así, pongámoslo, qué sé yo, como así, toda la tabla, ¿sí? Bueno, es todos los campos, y como no hay cláusula where, todas las filas, ¿ya? Toda la tabla.
Y después probamos esa sentencia aquí. Entonces lo único que tendrían que colocar es la prueba de que esa sentencia de SQL puro funciona. Entonces ya tendrían dos. Tendrían esta, que es el insert, y esta que es la del select. Otra que tiene que ver con consultas, es muy útil, muy frecuente, es recuperar exactamente una fila por el ID, que es una tarea útil para cuando se quiere modificar o se quiere eliminar. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar exactamente una fila por el ID? Porque hay, de nuevo, el select es el núcleo, o sea, es el corazón de SQL. Hay infinidad de consultas. ¿Qué tendremos que colocar acá? Por ejemplo, select, todos los campos, from, tbl, categorías, y ahora sí vamos a poner qué cosa, cláusula web. Y acá pueden optar por la versión que tiene el ID encriptado o no. Y si no, si es sin encriptar, ponen acá, por ejemplo, el ID a buscar. Esa es la sentencia genérica. El parámetro, es decir, lo que distingue una ejecución de otra, sería el ID a buscar. ¿Sí? Entonces pongamos esto por acá, aquí, y cambiamos esto por el número 3. Y con eso se recupera una fila, exactamente. ¿Está? Bueno, a eso es a lo que hace referencia ese último punto, ir diseñando las distintas consultas del CRUD o del ADN. ¿Sí? Por ejemplo, eso es con respecto a consultas. Si uno quiere hacer en dificultad o en utilidad también, la siguiente operación, que es la más simple, sería la baja. Porque podríamos hacer acá. Delete era. Claro, el delete from el nombre de la tabla. Y acá es especialmente importante si el where, por ejemplo, arbitrariamente, donde el ID sea igual a el ID a buscar, o también le pueden llamar el ID target, ¿sí? O el ID objetivo, es lo mismo. Entonces, esto borra exactamente una fila por el ID. Vamos acá. Es una de las tantas posibilidades. Esto es para eliminar exactamente una fila por el ID. ¿Sí? Bueno, esto sería para en nuestro caso el TDL categoría. Esa ya sería la sentencia que está solicitando, digamos, el enunciado. Todavía no hay nada, digamos, de PHP. Venimos acá y, por ejemplo, el delete from, donde la ID sea 6. ¿Realmente quiere ejecutar eso? Sí. Entonces ya nos quedará el registro, bueno, eliminado físicamente. ¿Sí? Y bueno, la más complicada, porque es un poquito más extensa y ya hacer una versión realista es trabajar con una enorme red de verificaciones, es la modificación. ¿Está? Especialmente la modificación con imágenes. Son varias las tareas que hay que hacer. Entonces no le pedimos esa modificación si van a trabajar con imágenes. ¿Sí? Esto es como una primera propuesta, pero después vamos a ir haciendo ya recortes de la idea es que puedan codificar lo que más se pueda. Y si no, si es que la idea o el concepto está claro, bueno, exponerlo al concepto, a la idea. ¿Sí? No me interesa el código fuente, sino que los conceptos estén bien aplicados. Pero si la aplicación funciona, mucho mejor, obviamente. No van a venir con algo que no tenga ningún tipo de funcionalidad. Veamos. Para una posible modificación, buscar por el ID y modificar la categoría. Bueno, la sentencia, ¿cuál sería? Update, la tabla, el set, donde se pone el nombre de la columna,
igual, y vamos a dar, digamos, el nuevo valor, que sea, qué sé yo, insumos. ¿Está? Y ponemos el criterio con el que vamos a buscar, where el ID se iguala a 2, por decir algo. ¿Está? ¿Profe? Sí, sí, no sé si me escuchan. Sí, profe, sí se lo escucho a usted, pero Bueno, parece que se le cortó a Franco. entonces, bueno, ya se retomará. Ponemos una de las posibles combinaciones para hacer el update y, bueno, probar si funciona. Tenemos acá a examinar y ahí ya nos quedará en el 2 insumos, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, otra de las variantes, yo creo que con eso ya es más que suficiente. El orden sería crear la base de datos, crear la tabla y dar unos cuantos registros iniciales de alta por SQL. Después, la más directa de implementar es la baja, porque solamente se necesita un parámetro que es el ID. Después, el alta. Ya tenemos datos iniciales y aparte, bueno, ya también tenemos la consulta y dejaría para el último, como alternativa, digamos, no les va a restar nada si no la implementan, todavía, al menos ya la idea está, lo que es la modificación. Esta es bastante más complicada y larga de hacer. ¿Está? La más directa es la baja, porque solamente depende del ID. Después, bueno, la que es trivial es el select asterisco from. Esta también es muy directa porque solamente necesita un parámetro, porque esto recupera una fila. Y esto es un poquito también tedioso porque pueden aparecer acá muchos campos de distintos tipos de datos y es lo que hay que validar, ¿sí? O sea, no es la Profe, sentencia SQL en sí misma, sino toda la previa para asegurar que esto se ejecute con parámetros válidos. Sí, eh, pregunto, ¿hay posibilidades en la consulta de select de seleccionar solamente la columna y no claro. el campo? Sí, obvio, acá ustedes eligen solo exactamente qué cosa quieren recuperar. ¿Sí? ¿Y cómo seleccionaría, por ejemplo, no sé, alguna columna que tenga otro nombre que no sea alimentos o sea otra? Bueno, acá tenemos, por Porque ejemplo, ahí usted nos muestra el ejemplo de, de seleccionar un campo. sí, acá mostramos cómo seleccionar todos los campos. Si ustedes quieren seleccionar solamente una parte de la tabla, acá había una tabla de gastos que tiene campo ID, fecha, monto y categoría. ¿Está? Entonces, si acá nosotros comenzamos con eso, select asterisco from la tabla gastos. ¿Qué es lo que traería esta consulta? Todas las columnas y todas las filas. Pero si nosotros acá en SQL, y también puede ser en una consola, ponemos qué campos queremos. Por ejemplo, veamos que tenía. Monto. Fecha, monto y la clave foránea de la categoría. Bueno, acá ponemos, por ejemplo, fecha, coma y monto. Y quitamos esto. Y acá separamos por coma y tenemos solamente las columnas que pedimos. Igual esto en algún momento lo hicimos cuando tuvimos varias clases de cliente en modo consola, ¿sí? Sí, Eh, nada más que no, por ahí no me acordaba, por eso decía. claro, no, no hay problema. Si acá ustedes quieren por defecto, porque este es como para la tabla directa, todas las columnas ponen el asterisco. Y esto qué es lo que hacía también, traía todas las columnas en el orden en el que fueron creadas físicamente. O sea, trae el ID, después la fecha, después el monto y después la clave foránea, ¿sí? Si ustedes necesitan en otro orden, ponen separado por comas las distintas columnas y solamente las columnas que quieran.
Si quieren todas, una forma abreviada es poner el asterisco, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a lo que es solamente la tarea de generar código SQL. Es tarde o temprano inevitable, digamos, porque todo está desarrollado, todo lo importante por lo menos, en bases de datos relacionales, ¿sí? Bueno, con respecto a el proyecto, ¿sí? Que era la parte, digamos, inicial. ¿Qué es lo que hemos cambiado acá? Hay que hacer dos pequeños cambios, ya lo vamos a hacer ahora, pero les comento para que quede registrado. Esta versión, yo les paso, lo que les pasé recién, tiene en el CONE, hemos puesto, bueno, por sugerencia ahí del compañero, un código un poquito más elaborado, ya no muestra si es que hay una eh, falta, por así decirlo, en las credenciales, el texto en PHP. Se va a mostrar un texto un poco más amigable, si se quiere. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si acá falla la conexión porque la base de datos no se conoce, ahí, bueno, investigando sobre la documentación oficial del TDO, eso se le llama error 1049, cuando en una conexión no se conoce o no existe la base de datos. Habría que, si quiere, averiguar cuál es el código numérico asociado a que el host, por ejemplo, sea inalcanzable o a que el usuario no exista, ¿sí? Y después, bueno, lo que podemos dejar como sin valor, concretamente, es el password, pero todo lo demás tiene que tener un valor. O sea, hay que apuntar a algún host con algún nombre de usuario y a alguna base de datos. Acá, de hecho, tenemos que alterar esto para poner qué cosa. DB, taller, comisión 4. DB taller con 4. Con 4. ¿Está? Entonces, lo vamos a hacer andar para que veamos cuáles son los dos errorcitos que tiene de lo que por ahora tenemos. Vamos a poner acá, ¿cómo se llama el proyecto? Clase. Y pongamos acá 1109. Entonces, ya sabemos que el usuario es Pepe, la clave, que ahora aparece como texto claro, es 123456. ¿Está? Aparece como texto claro. Entonces, veamos los fallos que tiene. Aparece, dice, no se definió la función validar como cadena. ¿A qué viene esto? Hemos cambiado, yo digo hemos, porque yo hablo de mí y conmigo mismo en tercera persona del plural, ¿sí? Cada uno habla solo en algún tiempo verbal. Pero cuando yo hablo en plural me refiero a mí mismo. Bueno, hemos cambiado la librería de las funciones de validación. La versión que tenían hasta ahora, que era una propuesta de hacer validaciones a través de expresiones regulares, tenía algunos casos en donde cuando la cadena que se analiza sí coincide con el patrón, se considera que es correcta y por lo tanto da un resultado numérico 0. Y si hay un error, un resultado numérico 1. Pero algunas de las funciones tenían valores booleanos. Entonces, lo que hice fue hacer una modificación simple, muy pequeñita de las funciones para que todo esté asociado con valores 0 cuando es correcto y 1 cuando hay un error. O sea que aquí todo va a devolver 0 o 1. Después pueden revisar, si quisieran, no es obligatorio, con esto ya es más que suficiente, ya lo comentamos en algún momento, hay sitios y sitios donde se depositan colecciones de expresiones regulares, que es para hacer una validación infalible directamente con aquello que el usuario o con aquello que se quiera comprobar, con lo que el usuario haya ingresado. ¿Está? Todo lo que es la validación se puede hacer directamente en un solo paso a través de la expresión regular. El tema es armarlo, porque ya habíamos visto que puede ser tan compleja como esta, ¿sí? Entonces, no hace falta conocerlo al tema. Nuevamente, vamos a un sitio especializado en expresiones regulares y rescatamos la que necesitemos. Acá, esta expresión regular se vuelve 0. O sea, no hay error cuando pasamos una cadena que tiene
formato día, mes, año, tradicional nuestro con la barra. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si nosotros pasábamos la cadena 1 del 1 del 2020, es correcta porque ya contempla que tenga o no el 0 a la izquierda para este componente, contempla los años bisiestos, las fechas que son válidas solamente, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, estas funciones de validación solamente ahora están asociadas con el valor 0,1 y por otra parte, el CONEX PDO también ha cambiado. Entonces acá faltó hacer un cambio en la función validar en la línea 22 del login. Vamos a la línea 22 del login. Y acá esto va a ser validar, y ahora se va a llamar validar cadena genérica, porque la cadena genérica es alfanumérica y la cadena sola es solo con caracteres. Bueno, otro lugar en donde también tenemos que llamar a esa validación es en las ADN de la categoría. ¿Está? Entonces, una alternativa, la menciono ahora, sería hacer, una alternativa es hacer solamente la consulta, la baja y el alta en un llamado formulario desnudo. O sea, ustedes ponen un formulario de HTML puro, vamos a suponer que el formulario siempre va a ser llenado en forma correcta y lo envían, o sea, desde el origen hacia el destino y aplican directamente la sentencia SQL, sin hacer la capa de validación, que ya la hemos documentado entre las dos comisiones, al menos con la propuesta que, bueno, se preparó también para este año, ¿sí? Cuando en el caso de las tecnologías web hay que hacer validaciones, uno la puede hacer a nivel de JavaScript, pero en definitiva ya dijimos, todo lo que viaja, el servidor lo recibe con desconfianza. No se puede saber qué cosa, por accidente o de forma intencional, alguien hizo en el cliente, pudo haber desactivado JavaScript, por ejemplo, entonces no podemos en el servidor trabajar directamente con lo que llega. Hay que volver a validar en el servidor. ¿Está? Lo mismo, pero no lo vimos tampoco, si vimos lo ultra importante, que es validación del lado del servidor. ¿Está? Si uno quisiera dar una capa un poquito, digamos, extra, pero validar en el servidor también es infalible y más con expresiones regulares, si quisiera validar ya desde la propia base de datos. Pero cada sistema que procesa datos generalmente no confía en lo que recibe, siempre lo tiene que validar. Ahora, hacerlo con ese blindaje implica hacer mucha lógica y mucho código, al menos con estas ideas tradicionales que son las que uno vería en nivel académico, ¿verdad? En la universidad, a partir de bibliografía o de revistas o de cursos tradicionales. ¿Está? Pero bueno, ustedes pueden hacer una versión, de nuevo, que vaya desde el origen directamente hacia el destino, ahí recuperan las variables, como lo habíamos hecho en este ejercicio micro de recién, es decir, toman un formulario, vuelcan directamente en las variables lo que se reciba de ese formulario con POST y aplican directamente la sentencia SQL que haga falta. ¿Sí? Yo no les pido que lo codifiquen con mi estilo. Si ustedes pueden o consiguen, lo citan la fuente, hacer hasta donde dé el tiempo un CRUD PHP MySQL, lo hacen. ¿Sí? Con eso ya es suficiente. Esto más el último punto. Y después lo extra sería, bueno, poner el login, imágenes, QR y PDF. Al menos esta parte, o sea, todo lo que es el CRUD básico, con una tabla de un solo campo, ustedes tendrían que trabajar con más campos. Y el login está hecho con esta, que es una de tantas propuestas. ¿Está? Aquí. Entonces, bueno, lo pueden tener en cuenta. Entonces diríamos, bueno, acá, en vez de trabajar con la tabla que sea categorías, podríamos tener una tabla de libros, donde si tenemos que trabajar con un entero, que puede ser el stock, con una cadena, que sería el nombre del libro, con un float,
que puede ser el precio del libro. Una fecha, que puede ser la fecha de edición o la fecha de ingreso del libro, ¿verdad? Y optativamente con un género, podría haber una segunda tabla ahí, un género, con una clave foránea, y un stock. Y también una imagen. Cuantas más columnas de distintos tipos de datos se vean, mejor. ¿Está? Eso ya lo decide cada equipo. Pero pueden hacer una versión simplificada que sea un formulario HTML puro hacia un script de destino donde se reciben los datos y se procesan directamente, sin las validaciones. Ahora, cuando uno lo quiere hacer con las validaciones, eh, se complica también la idea de que si lo quieren hacer a cada tipo de, digamos, de comportamiento con archivos separados, lo pueden hacer con archivos separados. Acá habíamos optado en hacer un solo archivo que contemple las 3 operaciones bajo un mismo archivo físico. Pero había que pagar el precio de ¿qué? De poder distinguir cuál era la operación que se tenía en cada momento. Un alta requiere un formulario vacío y que esté habilitado. Una modificación requiere un formulario que esté habilitado, pero con los datos actuales, y el formulario para la eliminación que los controles tengan, digamos, datos, pero que no esté habilitado. Y además se cambia el nombre y el texto. ¿Está? Eso ya lo teníamos documentado de antes. Entonces se pueden adaptar estos archivos, ¿está? Con las columnas que se necesitan. Para el caso, por ejemplo, de querer trabajar con validaciones, pero ustedes podrían trabajar directamente con esta línea sola. O sea, comenzar el script con esta línea y obviar todo lo demás. ¿Está? Pero, si lo quisieran hacer con la verificación de errores, teníamos un contador de errores, ¿se acuerdan? Este es digamos, el dato que llega al servidor, lo que tiene que ver con lo que habíamos dicho, con esta variable que está asociada con el control de la interfaz, es decir, este es el control de la interfaz, este es el dato que está en el servidor y esta es la variable de error asociada a ese control. Entonces tendríamos los 3 pasos, o los 3 elementos. La interfaz gráfica, la variable de datos, la variable de error del dato. Y aparte, esta variable está asociada a una columna en la tabla. ¿Sí? Acá se recuperan los datos, se los valida, se suman los errores. Si los errores dan 0, transferimos a variables de sesión esa información y se, bueno, ejecuta tanto la alta, la baja, la modificación, etc. ¿Sí? Esto nuevamente, todo lo que esto tiene acá rodeado para contemplar alta, baja, modificación y campos con errores o con validación, lo pueden hacer y si no ponen directamente el form con directamente el HTML puro, ¿sí? Ya habrán visto, digamos, la idea que a mí me interesa de saber que hay una capa de interfaz, otra que tiene lo que es la lógica de la aplicación y otra que tiene que ver con el manejo de la persistencia de los datos. ¿Está? Entonces, pueden comenzar a hacer la versión más simple y más directa posible y sobre eso después avanzan. ¿Está? Para que no se les haga mucho. Yo les decía a los chicos también de la comisión de recién, eh, cuando lo necesiten, pidan ayuda. ¿Está? Es una tarea que a lo mejor genera mucho estrés porque ya es al final del cursado, no es la única materia a la que le tienen que dedicar tiempo, etcétera. ¿Sí? Hagan lo mejor que puedan en el equipo con el que decidan trabajar. ¿Sí? Pero bueno, si quisieran tomar este ejercicio como de base, ya está funcionando todo. Solamente habría que adaptarlo a la nueva tabla que cada uno quiera diseñar. O sea que ya está el taller en esta propuesta, que quizás no es la mejor, pero funciona. ¿Sí? Profe, Dime. o sea que
lo que yo entendí, digamos, nosotros tenemos libre elecciones en lo que queramos hacer, siempre y cuando respetemos lo que pide usted ahí. Claro, O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, altas modificaciones, por ejemplo, de usuario, o si no, de artículo, otras cosas, también lo puedo hacer, digamos, sin ningún problema. claro, la idea es que cada equipo trabaje sobre, de nuevo, lo mínimo, una tabla. Entonces, una tabla podría ser, bueno, uno dirá, un equipo dirá, nosotros hicimos para, no sé, algo muy simple, ¿no? Con lo que se ve en el primer año de una carrera, no vamos a ir a venderlo todavía, pero son ideas bases como para profundizar en el tiempo. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer para, no sé, los socios de un club. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el número de socios, no el ID de la tabla física, sino el número de socios sería un entero. El nombre o nombre y apellido, cadena. Un float puede ser, qué sé yo, el precio que tiene la asociación, por así decirlo. O sea, el asociarse tiene un precio o el costo, digamos, de la credencial. La fecha, que es la fecha, puede ser la fecha de vencimiento del carnet, o la fecha de nacimiento de la persona, o la fecha de emisión. ¿Está? La foto del socio, por así decirlo. ¿Está? No vamos a trabajar con bases de datos normalizadas. Por eso vamos a trabajar con una tabla, no va a estar normalizada, porque solamente nos interesa la variedad del tipo de datos de las columnas. No trabajar con 20 tablas donde tengamos 40 fechas, porque habremos hecho muchas veces la misma tarea, que es trabajar con una fecha. ¿Está? Con una tabla que tenga distintas columnas de distintos tipos de datos, más que suficiente. ¿Sí? Y esa va a ser la idea Profe, de base que van a llevar al año que viene. Sí, y ese RAR que han mandado ustedes con el proyecto ese, ¿es simplemente para que nos es, guiemos más o menos? es Sí. esto que estamos viendo acá, porque ya tiene las funciones de validación nuevas y tiene el CONEX nuevo. O sea, lo que van a tener que estar Eh, atentos es que esto valida con 0,1. El único errorcito, digamos, que tenía era que tenían que llamar a la función de validación correcta. Pero acá ya estamos. eh, pe- pero sí, sí o sí, digamos, tenemos que trabajar en base a eso o no podemos. No, no. Esta es una propuesta que ya tiene login, tiene validación, tiene alta, baja, modificación y consulta. O sea, está funcionando. Lo que habría que hacer, si quieren tomarlo como alternativa, es, por ejemplo, acá tenemos un solo campo de datos, que es este. Si hay que trabajar con 5 campos, bueno, cada campo tendrá su propio tipo y su propia forma de validarse. ¿Está? Esa es una alternativa. No tienen la obligación de adaptar este código, pero si lo quieren hacer, perfecto. Eso es lo que se enseñó. Pero ustedes pueden, de nuevo, tener una versión simplificada que, al estilo de las primeras clases, un formulario común y corriente sin ningún tipo de validación que va a un destino, o sea, dos archivos, un origen y un destino que directamente procesa el formulario sin validarlo, porque ya habrán hecho la conexión y la operación con SQL, ¿se entiende? ¿Qué es lo que nos interesa? Que puedan hacer una alta, que puedan hacer una consulta, porque eso ya implica que están conectados a la base de datos. Todo lo demás, bueno, se hará ya en su momento el año que viene con la materia que ustedes van a ver de gestión de datos o se irá a retomar en metodología. Pero la idea del cursado es que se pueda combinar lo más que se pueda, lo práctico y lo útil, pero especialmente lo conceptual. Porque ustedes cuando vayan a trabajar, algunos todavía, ¿verdad? Verán PHP con otro estilo y otros verán Python, otros verán Ruby, otros Eiffel, otros C Sharp, pero las ideas básicas van a ser siempre las mismas. ¿Está? Bueno, ¿se entiende, chicos? Sí, profe, perfecto. ¿Entendió? Bueno, ustedes vayan, por Sí, favor, profe. decidiendo el equipo con el que van a trabajar
en principio, no más de 4 personas. ¿Está? Y bueno, esta es la primera propuesta de la consigna. ¿Sí? Hombre, ¿Me repite la fecha de entrega, profe? Por favor. la fecha de entrega es desde este momento hasta el 23. En el momento en que lo Perfecto. terminan, me avisan, coordinamos una reunión con ese equipo, lo defienden y ya están desocupados. ¿Está? Perfecto, profe. Ahora, cuando ustedes Gracias. eligen defender, lo defienden y se terminó. No puedo estar con 5 reuniones progresivas con un equipo, ¿sí? O sea, lo defienden y finalizan. ¿Está? Bueno, profe. Gracias. Y bueno, oficialmente yo creo que una fecha ya como que va a estar dedicada pura y exclusivamente a esto va a ser el 19. Y lo que quede por defender será el 23, que por más que diga no laborable, vamos a laburar mucho ese día. ¿Está? Y la otra alternativa es que, bueno, sea el lunes, puede ser, bueno, este jueves no hay clases porque hay mesa de examen, lamentablemente. Puede ser el lunes que viene, o el jueves que viene, o el lunes 23. ¿Está? Bueno, veamos cómo Muy bien, profe. iniciamos, digamos, estas actividades. Hay muchas cosas que no se entienden hasta que no se las vive, con la presión de tener que hacerlo. Ustedes son libres de, mientras usen PHP, que es lo que se vio, por lo menos honremos lo que vimos, y MySQL, y puedan lograr este objetivo, pueden optar por esta alternativa, no es la mejor, pero funciona, o cualquier otra, y si se guían de algún sitio o foro o libro o lo que quieran, lo citan. Es decir, bueno, lo que usted dijo estaba más o menos, no me gustó, hicimos una versión más simple, lo hicimos así y nos guiamos de tal canal de YouTube. Perfecto, pero lo saben hacer. Ese es el objetivo, ¿sí? No que sean como yo, eviten eso siempre, sino que se tengan los conceptos básicos y que estas ideas sirvan para que se amplíen en otro momento con otro lenguaje o con otra tecnología. ¿Está? Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Así que bueno, no sé qué cantidad de chicos habrá para rendir el día jueves, programación 1 y programación 2, así que eh, no les prometo, seguro que no vamos a tener actividad porque hay mesa de examen, pero si yo puedo acomodar los horarios de los finales, a lo mejor nos podamos conectar en el horario de clase, o al menos una hora. ¿Sí? Bueno, chicos, estamos en contacto entonces. Éxitos y cualquier cosa van consultando, ¿sí? Bueno, Profe, profe, muchas gracias, gracias. profe. Hasta luego. Hay